Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde me estés escuchando y a qué hora. En otro episodio de Creer para Crecer, no puedo creer todos los episodios que hemos grabado y todo lo que hemos aprendido juntos, pero hoy tengo un invitado súper especial, Alejandro Grande, que es un hombre que además de inspirador porque tiene una historia fascinante, nos va a compartir un montón de tips de crecimiento porque tiene una carrera, yo le llamo carrera híbrida, porque tiene carrera corporativa, carrera de emprendedor y ha pivoteado maravillosamente en los dos mundos, pero además se ha mudado en un montón de países. Pero no voy a quitarle más tiempo, lo quiero presentar y darle la bienvenida. Bienvenida, Ale. Bienvenido. Hola Susi, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí conversando contigo y bueno, y un honor que me hayas invitado a conversar contigo. Muchas gracias. No, hombre, qué honor. Yo quisiera que te presentes, que empieces contándonos un poquito de tu vida, de tu historia. ¿Quién eres? Bueno, mi nombre es Alejandro Grande, soy de Argentina, nací en Buenos Aires. Mi carrera la construí desde abajo. Vengo de una familia de clase media normal. Soy el primer egresado universitario de mi familia hacia arriba, pero siempre con valores muy fuertes de progresar. Mi primer trabajo, por ejemplo, fue en un local de retail, de ropa, ordenando, barriendo, limpiando. O sea que ahí hice toda la carrera y tuve mucha suerte en mi carrera. Wow. También le puse mucha dedicación y bueno, pude construir toda mi carrera hasta llegar a ser director general, que fue la posición más alta que alcancé, pero siempre con mucho esfuerzo. Oye, yo siempre digo que la suerte la reparten a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, qué suerte ni que nada, le has trabajado duro y te has preparado y has estado listo seguramente, pero de eso precisamente se trata este podcast, de decodificar qué fue lo que hiciste para lograr ese crecimiento, que nos cuentes un poco cómo ha sido ese crecimiento y cuáles crees tú que son las cosas que te han permitido tener este desarrollo, porque de empezar en un retail acomodando ropa a llegar a director general de un retail, hay un camino de transformación y de crecimiento maravilloso. ¿Qué se necesita para lograr eso, Ale? Bueno, primero, parafraseando el podcast, hay que creer. Uno se tiene que creer que está en condiciones de alcanzar nuevas responsabilidades, de ir revisándose qué es lo que falta. En mi caso, yo estudié una carrera, luego cuando empecé a transitar la carrera profesional me di cuenta que me faltaban skills, entonces me anoté en un curso, en otro curso, luego en un posgrado. Entonces, el camino del aprendizaje continúa, creo que hasta que nos morimos, o sea que todo el tiempo uno tiene que ir aprendiendo nuevas cosas en un mundo que está en constante cambio. Entonces, primero estar abierto a ese aprendizaje, trabajar durísimo, durísimo. Uno tiene que agregar valor y esto pasa en todos los órdenes de la vida. Uno cuando tiene una empresa y quiere ofrecer un servicio o participa de una licitación, tiene que ver con su competidor y agregar más valor. Esto ocurre en todos los órdenes de la vida. Si eres directivo y también estás compitiendo por mayores responsabilidades, tienes que centrarte en ver cómo dar más valor. Entonces, creo que siempre el revisarse uno, el ver dónde está, tratar de tener una mirada muy objetiva sobre dónde está y seguir aprendiendo, seguir avanzando. O sea, el camino profesional es muy largo, la vida es muy larga. Entonces, creo que primero uno tiene que creer, ¿no? Como lo dices tú, creer para crecer. Y luego tiene que también poner todo de sí con mucho aprendizaje. Y a mí me parece maravilloso lo que dices, porque tú vas aprendiendo, ¿no? Y le dicen a uno siempre, la carrera es un maratón, una carrera corporativa o inclusive un emprendimiento es un maratón, pero un maratón se compone de diferentes sprints, ¿no? Vas haciendo objetivos, vas creciendo y vas construyendo esa escalerita que me parece fabuloso. Y si yo te preguntara, Ale, 3 tips para mi audiencia para crecer, ¿qué me dirías?
En primer lugar, no esperes que alguien te descubra. Mucha gente en Mm, diversas conversaciones en las empresas están ahí esperando y a veces cuando hacen catarsis se quejan, no, que yo trabajo un montón y mi jefe no se da cuenta, o cuando tuvieron que premiar a alguien no fueron a mí y no se dan cuenta que yo hago un montón de cosas. Entonces, los jefes, los directivos, en general tienen muchas cosas en la cabeza. Nadie está pensando claro. en descubrir. A veces ocurre, pero si no ocurre, el primer tip es ve tú, sé proactivo, muéstrate, proponte para hacer cosas, para participar de proyectos, para tomar una nueva responsabilidad inclusive. Entonces esa es la manera que vas a ayudar a que la gente también te descubra. Esto también ocurre si eres emprendedor, ¿no? Si eres emprendedor y tienes un producto maravilloso, pero que no lo estás mostrando, bueno, acércate, muéstralo y demás. Ese sería el primer punto que yo lo titularía no esperes que te descubran. El segundo punto es, se trata de agregar más valor. Se trata de si yo estoy compitiendo por un cliente o estoy compitiendo por una posición o estoy compitiendo por algo o quiero simplemente superarme, bueno, tengo que hacer un análisis bastante objetivo, que a veces nos cuesta ser objetivos con nosotros mismos, y decir, bueno, ¿dónde agrego valor? ¿Dónde no lo estoy agregando? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Aquí hay un proceso de conocerse mucho a uno mismo para saber dónde puede mejorar. Y el tercer consejo, que yo creo que es el más difícil, pero bueno, yo tengo 47 años, es un consejo que me hubiese... Joven todavía, Bueno, sí, muchachón. sí. El problema que tengo es que me siento como si tuviera 20, con lo cual... Ah, bueno, somos dos. Con lo cual está muy bien. Pero si fuera más joven, me hubiese dicho, disfruta el camino. Que es algo que cuando eres joven y estás construyendo tu carrera, pagando tu hipoteca, pagando tu carro, o sea, estás creando tu familia, estás en otro momento, no estás enfocado en eso, estás enfocado en lo que tienes que lograr. Pero luego a esta edad te das cuenta que todo el camino tiene que disfrutarse, ¿no? Porque la vida es una sola. Entonces, aprovechar esos momentos de disfrute, celebrar lo que uno va consiguiendo, porque generalmente uno ve lo que falta, pero no todo el camino que ha hecho. Entonces, ese sería, digamos, el tercer concepto de tratar de disfrutar el camino. Y yo creo que cuando uno es un overachiever, cuando uno quiere, cuando uno está enfocado en conseguir cosas, siempre tu mente funciona en ver qué te falta, ¿no? Y no se enfoca en decir, bueno, qué sí tengo y cómo lo celebro y sobre todo lo agradezco, porque ahí es donde está la belleza de disfrutar todo lo que vas construyendo. Y me encantan estos puntos porque, y sobre todo lo de no esperes a que te descubran, me parece que es un punto medular para el crecimiento, como bien decías, en la vida corporativa, en la carrera, en el emprendimiento, ¿no? Y hoy en día, pues tienes como brillar de mil maneras. Es cuestión de dar siempre el primer paso y me parecen tres tips maravillosos. Cuéntame una cosa, ¿qué disfrutabas tú cuando eras chiquito que puedas decir ahorita, esto es una habilidad que yo tenía y que la sigo cultivando? Bueno, yo siempre me gustaba, en toda mi carrera, en toda mi vida, siempre aproveché mentores, ¿no? Siempre me acerqué a personas que tenían más experiencia, que me podían aportar y ahí tratando de obtener un poco de ese aprendizaje. Entonces yo de pequeño tenía muchos amigos, hacía muchas relaciones, era muy curioso, nunca me quedaba, digamos, en mi casa, siempre estaba dando vueltas por ahí. Entonces ahora todo eso lo transformé en lo que sería el networking, ¿no? En Claro. cómo sigo haciendo amigos y conexiones profesionales que me siguen agregando valor. Entonces eso es algo que también disfruto mucho hoy en mi presente.
Y es una belleza porque yo admiro mucho esa cualidad tuya y yo recuerdo una conversación que tuvimos en Ciudad de México cuando tú me dijiste, es que yo quiero hacer networking, esta vez ya no relacionado con trabajo, quiero conocer gente para simplemente conocerla. Hablemos un poco de networking porque yo creo que ese es un superpoder que tú tienes y que podemos agregar muchísimo valor a la audiencia. Cuéntame un poco de cómo haces networking y cuáles son los tips que tendríamos que considerar cuando queremos hacer networking, sobre todo que llegas a diferentes países, ¿no? Y ya hablaremos un poco más adelante de eso. Sí. Bueno, lo bueno cuando te cambias de país o de ciudad, que tienes que rearmarte nuevamente todo tu círculo social, toda tu red de contención, entonces estás obligado a dar ese paso. A mí no creas que el networking es algo, siempre disfruté tener amigos, pero a partir de los cambios de países es donde ya lo hice de manera más consciente. Entonces, yo si pudiera dar 3 tips, diría, uno, no tengas vergüenza, llama a las personas, proponles un café. Yo me he encontrado llamando a gente, oye, tengo una duda, no sé si me puedes regalar 5 minutos para tomar un café. Te vas a encontrar con gente que te dice que no, pero te vas a encontrar con muchísima gente que te dice que sí, y luego vas a empezar a conectar. Con algunas personas conectas más, con otras menos. Con ellas que conectas más, seguramente hay una relación que luego se puede transformar en amistad, pero digamos, el primer consejo, no tengas vergüenza. Tú avanza, tú pide café, pide reuniones, pide 5 minutos, que eso te va a abrir muchas puertas. Luego, esas relaciones se pueden transformar en negocios o no, pero hoy en el mundo en el que estamos, si no hay relación, no hay negocio, porque hoy hay tanta competitividad, tantas propuestas, que es más difícil que si no tienes una relación, que si no te conocen, si no hay confianza, te contraten para algo. Entonces, es un buen camino que está bastante ligado. El segundo punto es dónde agregas valor, porque yo voy a hacer networking en un sitio que es totalmente ajeno a mí, que no tengo nada para aportar ni nada para que me aporten, me va a aburrir. Entonces tengo que buscar gente afín, que comparta mis intereses, que yo también pueda ser interesante. Entonces esos son los círculos donde te puedes mover. Y tercer punto es mantén la relación, porque el networking y sobre todo algunas relaciones hay que mantenerlas vivas, ¿no? Si no, se van enfriando y se van muriendo. Entonces, yo creo que uno no puede hacer, no puede hacer networking con 1000 personas. Hay gente que lo logra, pero uno en el tiempo que tiene, no lo tiene que ver como una obligación ni como una carga, sino que lo tiene que ver como algo que te llena de energía. Entonces, a mí, cuando me reúno con gente, cuando hablo, cuando escucho cosas interesantes, eso me llena de energía, y así es como me lo propongo, digamos, para hacer las relaciones. Y es que los seres humanos somos seres sociales y al final tú conectas con la persona y a lo mejor conectas por alguna relación de negocio, pero terminas encontrando cosas comunes, cosas que disfrutas, cosas que aprendes y de la noche a la mañana vas aprendiendo de la persona, vas entendiéndole, puede que te hagas buenas amistades. Yo tengo muy buenas amistades que empezaron en alguna sesión de trabajo y seguramente a ti también te ha pasado esto y en la vida corporativa, ¿no? Totalmente. Pero el networking yo creo que es un arte porque tiene que tener algo de intención. A veces creemos que con el círculo que tenemos es suficiente y resulta que el ser humano está en constante evolución, estás creciendo, estás aprendiendo y en ir conectando con esos otros círculos está tu expansión, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo creo que uno va creciendo y se va conociendo a sí mismo. No sé si uno se termina de conocer completamente, pero por ejemplo, tú mencionaste la expansión, ¿no? Y es una palabra muy bonita, porque cuando uno está creciendo, está aprendiendo, está conectando con personas, se está expandiendo. Y a mí, por ejemplo, lo que me motiva, te diría que en todos los órdenes de mi vida,
tiene que ver con mejorar un poquitito cada día. Mejorar un poquitito cada día en el trabajo, mejorar un poquito en mis relaciones, mejorar también en hacer un deporte. Entonces, todo lo que tiene que ver con mejora es lo que a mí me motiva. Hay gente que quizá le motivan otras cosas, por eso es importante conocerse. Y esto tiene que ver también con la expansión. Cuando uno está creciendo, cuando uno está aprendiendo, al final está expandiendo sus áreas. Y es muy bonito porque algo que yo he aprendido grabando todas estas entrevistas es que el crecimiento tiene un significado muy especial y muy personal para cada persona o para cada ser humano. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué significa crecer para ti? Mm. Bueno, para mí el crecer significa que estoy vivo, que estoy activo, esto de que estoy mejorando, ¿no? O sea, todo lo que pueda traquear en mi vida lo quiero mejorar, desde, no sé, el hacer deporte, trabajar y ser más productivo, más eficiente, lograr mayor impacto, ser mejor amigo, mejor padre, mejor esposo, ¿no? Todas esas cosas, para mí, eso significa el crecimiento, no detenerme. Siento que si me detengo o me estanco o voy para atrás. Entonces, a mí es una manera de mantenerme muy activo y es además lo que a mí me hace feliz. Entonces, esa es lo que significa para mí el crecimiento. Y es una belleza porque cuando uno encuentra felicidad en las cosas, ya no son obligación, ¿no? Entonces Totalmente. creces por gusto, que es mejor Totalmente. todavía. Qué belleza. Totalmente. Ale, y cuéntame una cosa, has vivido en varios países, Sí. cuéntame un poquito de esa trayectoria y al final me cuentas pues por cómo llegaste a México, ¿no? Bueno, yo viví en Argentina, en la ciudad que viví toda mi vida, en la que nací, crecí, estudié, no me quería mover, ahí vive mi madre, o sea que me habían ofrecido oportunidades para irme fuera y siempre había dicho no quería, hasta que una vez se presentó la oportunidad de ir a España, en un momento especial de la compañía en la cual trabajaba, y ahí dije, bueno, voy por un periodo de tiempo, voy por 3 años y un poco a regañadientes porque ya te digo que no tenía muchas intenciones de moverme. Pero al final cuando salí del país descubrí que es maravilloso, que integrarte, conocer otras sociedades, otras culturas, empezar a tener otros países y viajar de manera más frecuente. Y ahí dije, bueno, esto no para, o sea, esto tengo que seguir. Y ahí me eché unos 5 años en España y luego llegó México a mi vida. México llegó de una manera de menos a más y la verdad que aprovecho para promocionar México porque es un país maravilloso. Primero, la gente te recibe con los brazos abiertos, es un sitio donde la gente tiene una amabilidad extrema, entonces te hacen sentir muy bien. Luego es un país maravilloso de todos los sitios que tiene para conocer, para visitar, diferentes geografías, diferentes lugares. Y hoy creo además, hablando de crecimiento, que México está en un punto histórico, ¿no? México tiene un crecimiento brutal en su economía, en sus oportunidades de desarrollo. Además, la cercanía que tiene con los Estados Unidos y toda la capacidad de proveer de mercaderías, de servicios a Estados Unidos hace que sea un país muy, muy bueno para desarrollar negocios, para tener oportunidades. Por eso los invito a todos a venir a México. Sí, mira, yo vine a México por primera vez en el 2002 y me quedé casi que 18, 19 años, casi 20, ¿no? Y regresé a México y siento a México como mi casa. Yo digo que soy orgullosamente mexicana por decisión, porque la Totalmente. realidad es que es un hermoso país y yo coincido contigo en que estamos ahorita en un momento económico crucial y sobre todo con todos los cambios que hay en el mundo. México se convierte en una gran potencia, no solamente pues, como proveedor de alimentos en el mundo, de muchas cosas que se producen acá,
y de mano de obra también. Es bien interesante, la economía tiene un buen momento. Y bueno, tenemos presidenta mujer, que también es algo muy interesante para los talentos femeninos de ver. Histórico también. Es algo histórico porque finalmente empieza esto un poquito a volverse más diverso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo hice posiciones en Coca-Cola en donde yo fui la primera mujer y mucha gente me decía, wow, pero el mexicano es muy machista, ¿no? Y yo digo, pues el machismo es algo que existe en el mundo entero, pero pues depende si tú te lo crees o no, ¿no? O sea, al final depende de cada persona. Ale, cuéntame un poquito con qué sueñas, cuáles son tus planes, qué cosas sigues haciendo que están como parte de tus proyectos de vida para el futuro. Bueno, yo adhiero a la teoría de que vamos a vivir 100 años, que digamos, el avance de la tecnología médica, de los medicamentos, de todo lo que es la prevención, va a hacer que hoy los que tenemos estas edades vamos a llegar tranquilamente a los 100 años. Entonces la vida es muy larga y llegando a los 50 todavía te queda la mitad de la vida, pero encima la mitad de la vida con recursos, o sea, te has saltado toda la parte de la infancia y todo eso. Entonces, yo todavía tengo muchos sueños por cumplir. Me siento de 20 años en términos profesionales. No se me pasa para nada la idea del retiro, o sea, que digamos eso lo veo como muy, muy lejano. Y creo que eso me hace conservar la ilusión, ¿no? La ilusión de hacer cosas, de emprender cosas, de seguir estudiando también. Entonces, digamos que mi sueño no es que me imagino, bueno, montando una compañía o haciendo algo, sino que mi sueño es continuar en actividad, que ya veremos qué depara el futuro, ¿no? Porque nadie lo sabe, Claro. pero seguir transitando esta aventura maravillosa de la vida. Y ahorita que hablas de compañías, o sea, tú tienes una historia muy interesante porque has tenido emprendimientos y has cambiado el mundo corporativo en varias ocasiones. Cuéntanos un poco de eso, que es algo bien interesante de aprender y algunos tips para todos los que están viendo. Yo mentoreo gente que de repente me dice, es que yo estoy en el mundo corporativo, pero yo sé que tengo que tener un plan B, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se hace esto. Bueno, digamos de pequeño en la carrera profesional, yo soy un enamorado del mundo corporativo, o sea, no reniego, lo disfruto mucho. Creo que las compañías grandes son plataformas de impacto brutal, ¿no? Entonces, claramente, siempre mis mayores años han sido siempre en el mundo corporativo. Pero he tenido dos ocasiones en las cuales he tenido una pausa, ya sea por decisión o porque las circunstancias llevaron a eso, donde hasta que elegía mi próximo paso profesional, porque siempre traté de elegir muy bien dónde me iba a meter y dónde me iba a comprometer por los próximos años. He tenido pocas empresas en general en mi vida. En esos años sí he emprendido, digamos, servicios de consultoría. He dicho, bueno, ¿dónde puedo agregar valor? ¿A quién le puede interesar que yo le dedique mi tiempo? ¿Cómo puedo ayudar a esta empresa? Iba con esas propuestas, me lo trabajaba, seguramente hacía un poco de networking previo para que luego la propuesta encaje mejor y ahí empezaba a trabajar con esas empresas. Entonces, la última experiencia fue el último año en España, que estuve haciendo consultoría también con diversos clientes en diferentes países, pero siempre tratando de ver, bueno, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Qué valor tengo yo que a ustedes les puede interesar? Porque si no, no iba a funcionar. Entonces, yo creo que sí, que es algo que hay que tener, hay que dominarlo, porque uno no sabe cuándo necesita ponerse en el rol de vender un producto o un servicio. Uno tiene que estar también pendiente de dónde tiene la habilidad que pudiera agregar valor y cómo monetizar también esa habilidad. Entonces es algo que cuando he tenido la oportunidad he tirado de eso. Pero luego,
cuando ha llegado una propuesta corporativa a mi vida, he regresado porque es lo que hoy por hoy me hace feliz a mí. Y es bonito porque pruebas los dos mundos, ¿no? Y vas aprendiendo y vas construyendo. El camino del emprendimiento no es fácil, pero hablabas al principio también de los mentores y creo que los mentores te hacen el camino mucho más rápido, mucho más fácil, ¿no? ¿Mentoreas a gente? Sí, tengo actualmente participo como mentor en Endeavor, la organización que cada tanto, bueno, uno tiene que ahí ayudar, pero también algo que hago como si fuera, no un servicio a la comunidad, sino que es parte de devolver algo, es aquellos directivos que salen de su empresa por alguna circunstancia y que tienen ganas de reinsertarse y tal, ahí también hago un proceso de outplacement, digamos, llevo pocos casos porque la verdad que tengo Claro. poco tiempo disponible, pero es una forma de devolver algo, digamos, de los skills que uno tiene y cómo puede ayudar a gente a que vuelva a Es encontrar cierto. su camino, ¿no? Sí. Y me has comentado tantas cosas. Dime cómo te organizas en el tiempo para lograr todo lo que haces, porque haces un montón de cosas, ¿no? Me encantaría saber esos secretos de productividad. Bueno, primero me levanto muy temprano, o sea, soy como una persona que me levanto lo más temprano que puedo, entonces ya cuando llego a mitad del día tengo muchísimas horas dedicadas. Recorridas, claro. Sí, luego me acuesto temprano también, no soy de acostarme muy tarde, y trato de aprovechar todos los tiempos para ser lo más productivo posible. Yo creo que la mejor clave de organización del tiempo es foco, ¿no? A veces en este mundo multitasking, que uno está teniendo una video y contestando un correo y mandando un mensaje, no funciona. Entonces, para mí hay que organizarse, hay que poner foco, estar presente. Si ahora estoy con esto, lo hago de esta manera y lo hago más rápido y lo hago mejor y luego paso al siguiente plan. Y luego la planificación que todo el mundo sabe, ¿no? Tratar de hacer la mejor planificación posible. ¿Y tienes algún tip de hábitos? O sea, porque al final dicen que esto se aprende, ¿no? Uno no es productivo desde el día uno lo va Sí, aprendiendo. sí. Compártenos algún tip que tengas para esa construcción de hábitos, porque se requiere disciplina. Sí, yo soy muy disciplinado. Creo que, por ejemplo, levantarse y acostarse a la misma hora tiene un efecto enorme en el orden de nuestras vidas. O sea, ese es el primer hábito, digamos, que recomiendo. Si un día te duermes a las 10, el otro a la 1, el otro a las 11, ahí ya estás frito. Entonces, los fines de semana, obviamente, uno puede tener obligaciones sociales o compromisos, pero en la semana hay que tratar de ser muy disciplinado con el sueño, ¿no? Eso te va a llenar de energía, eso te va a llenar de energía. El segundo hábito tiene que ver con hacer ejercicio de manera regular, porque eso, y sobre todo si lo haces a la mañana, eso te da un chute de energía brutal, que eso te permite luego hacer mucho más rápido un montón de cosas. Y el tercero tiene que ver con la alimentación también. Entonces, cuando Claro. combinas un buen descanso y sueño ordenado, una actividad física que te llena de energía y buena alimentación, te aseguro que estás lleno de energía. Te agregaría el cuarto, que es foco en las tareas que estás haciendo. Si ahora tengo que terminar un informe, me pongo, lo termino y luego recién paso al siguiente. Entonces ese foco también te da mucho orden. Y me encanta porque de los grandes aprendizajes que yo he tenido en el mundo del emprendimiento, el foco es el más importante, ¿no? Y a veces tienes muchas cosas, pero Mm, solo suceden las cosas en donde tú pones la energía. Y esto es una totalmente. realidad, porque en el mundo del emprendimiento, pues eres tú y a lo mejor tu ejército de ChatGPT, ¿verdad? Total. Pero es interesante porque es bien difícil conseguir foco. ¿Cómo logras enfocarte? Porque para mí eso ha sido lo más difícil
de conseguir, ahí medianamente voy, pero si tienes algún tip, venga. Las horas de la mañana para mí son las más productivas. Entonces ahí trato de ponerme las tareas más pesadas, las que requieren más de análisis, las que menos me gustan, quizá pueden ser tareas administrativas, engorrosas, lo que sea. Y luego para la tarde ya te vas dejando aquellas tareas que sean más fáciles para ti. Conversar con personas, tomar entrevistas y demás. Puede ser que esto, dependiendo de las características de la persona, sea al revés. Hay gente que le sale más fácil las tareas administrativas y más difícil la conversación con personas. Bueno, hay que poner, para mí, las horas de la mañana, que son las que uno tiene más energía, más claridad, ponerse las tareas más pesadas. Se las saca de encima más rápido. Si tú te pones, a veces me ha pasado que estoy a las 7 u 8 de la tarde tratando de terminar una presentación y estoy bloqueado, que cierro el ordenador y al otro día a las 6 de la mañana arranco y en 30 minutos saco algo que de otra manera me hubiese llevado mucho más tiempo. Entonces tratar de aprovechar las horas con más energía para meter las tareas más complejas. Me encanta porque partes del autoconocimiento y en base de tu autoconocimiento entender si eres matutino, si eres más de vespertino en la tarde o nocturno o Total. nocturna, entonces organizar tus tareas de una manera más eficiente. Me encanta. Pues ha sido una conversación maravillosa. Aquí les voy a dejar todos los datos de Ale porque además publica con frecuencia algunas cosas muy interesantes si quieren contenido inspirador en LinkedIn, que yo te sigo. Y quisiera pedirte solamente un mensaje final para cerrar esta maravillosa conversación y dejar a toda esta gente más inspirada, si es que se puede, con todo lo que hemos conversado. Bueno, muchas gracias por el espacio, Susi. Tú también eres una persona súper inspiradora, con una historia Gracias. brutal. Te tienes que hacer una autoentrevista, ¿no? Esa te dejo la idea, ¿no? Se me parece una buena idea para Puede hacer ser en interesante. cortos, a lo mejor cortos Sí. para todo esto. Buenísimo. Pero no, la frase para cerrar es: crean para crecer. Qué belleza, porque todo empieza en ti y en tu cabeza. Y la realidad es que nosotros mismos nos contamos las historias y nosotros mismos sentimos y actuamos en base a lo que nuestra cabeza decide, ¿no? Y si nosotros decidimos que podemos, pues por supuesto que vamos a poder. Por eso yo me siento súper poderosa. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a Gracias a ustedes ti. por escucharnos y vernos hasta acá. Y nos vemos en el siguiente episodio porque esto sigue y seguimos decodificando mentes y aprendiendo secretos de líderes y lideresas inspiradoras para creer, para crecer. Un beso. Gracias.